buenas noches a todos. Mi nombre es Anaí y soy de San Luis Potosí. Mi historia es corta, pero aún así me sigue intrigando. Siempre me quedaré con la duda de qué fue lo que en realidad pasó. Yo vivo por el Boulevard Santiago, al lado literalmente. Hace un tiempo, cuando mi hijo era pequeño, uno de 2 años de edad, teníamos la sala en el segundo piso ya que mi papá había enfermado y bajamos su cama a donde estaba la sala. Estuvimos un mes completo en el hospital central hasta que, desgraciadamente, mi papá murió. Y sinceramente yo no quería mover la sala de nuevo a su lugar, ni nada. No tenía el valor ni las fuerzas de hacerlo. Un día que subí a mi cuarto me dirigí al baño, así que tenía que pasar por donde estaba la sala ahora. Y en el sillón pequeño, de reojo, vi a un hombre. Aun con lo poco que pude verlo con el rabillo del ojo, su aspecto fue claro para mí. Llevaba ropa vieja, pero eso no era lo aterrador, sino que su cabeza colgaba de su cuello, como si se lo hubieran intentado arrancar. Estaba sentado en el sillón. Su cuerpo se veía lleno de heridas. Yo seguí caminando al baño porque me asusté e hice como si no lo hubiera visto. Me encerré ahí. Me aterraba que esta cosa siguiera allá afuera, o que se hubiera levantado, que ahora estuviera detrás de la puerta. Me atreví a salir hasta que escuché la puerta principal. Había llegado mi esposo. Bajé rápido hasta él, pero no le dije nada. Solo lo saludé y me dijo que iba al baño. Se dirigió arriba y cuando bajó, ahora su cara era la de terror. Me dijo que no iba a creer lo que pasó. Le pregunté por qué y me comentó que en el sillón pequeño había visto un hombre con heridas y la cabeza colgando. Le dije que también lo había visto apenas un momento atrás, pero que me había encerrado en el baño porque me había dado mucho miedo y que solo pude salir hasta que él llegó. La casa se sentía muy fría en ese entonces, sobre todo desde que mi papá había muerto, y la primera semana sin él fue muy solitaria. Yo tenía miedo hasta de apagar la luz, y se volvió peor desde que vimos a este señor, a esta cosa. Mi mamá en ese entonces cuidaba a mi hijo, pero ella trataba de nunca estar en la casa, así que se iba con mi abuela porque decía que sentía el ambiente muy pesado. Pasado una semana de haber visto a aquel espectro, en la tarde se escucharon muchos gritos abajo en el bulevar. Yo me asomé por la ventana y vi que había muchas personas como tratando de levantar una tapia donde pasa el drenaje. Finalmente vi que sacaron a un niño como de 1 año, quizás 2. Él vivía allá abajo por el puente peatonal, en una casita. Cuando salió de ahí, una tapa de concreto estaba rota. Y el pobre cayó dentro del drenaje que lo arrastró hasta debajo de mi casa. Murió. El pobre murió ahí. Ahí quedó atorado. Una de las cosas más tristes que he tenido que ver en mi vida fue cuando su mamá llegó por él. Lo menciono porque en una ocasión, meses después, en que llegamos muy tarde a la casa, me di cuenta de que se me habían olvidado las llaves y mi esposo se brincó por el lado del bulevar. Dice que de la nada salió una vocecita que le dijo hola. Mi esposo volteó pensando que algún niño con sus padres pasaba por ahí, pero el lugar estaba completamente vacío. Yo la verdad no quise hacerle caso. Le dije que seguro había sido su imaginación, pero cuando estábamos dormidos, el piano de juguete de mi hijo, que estaba en el sillón pequeño de la sala, aún arriba, empezó a sonar. Me levanté con mucho miedo a quitarle las pilas, pero apenas al asomarme, vi de nuevo a esa cosa, a ese hombre con el cuello colgando, y solo me regresé corriendo a mi cuarto. Mi hijo empezó a decir que veía a un hombre herido en la casa, en la sala, y que había un niño con él. Después de eso me llegó a pasar que despertaba en medio de la madrugada y me encontraba a mi hijo despierto en la sala, hablando con alguien. Cuando le preguntaba qué hacía, solo me decía que lo había despertado el niño, que lo llevaba a la sala para jugar. Terminé
terminé regresando a la sala a su lugar y mi mamá y yo tratamos de limpiar con agua bendita ese cuarto. Por un buen tiempo, el ambiente se siguió sintiendo pesado. Últimamente ya se ha sentido un poco mejor, ya no pasan tantas cosas tan feas, pero aún así, no hay una sola persona que vaya a esa casa que no vea a alguien de reojo. Hola, Uriel. Hola.